Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. A esta primera sesión del seminario bíblico con el tema Muertos al pecado, vivos para Dios. Estamos muy agradecidos de tener una nueva oportunidad de compartir la palabra de Dios a través de esta plataforma de Zoom. Cada semana, de lunes a miércoles, tenemos un distinto tema en el seminario. Por eso estamos escudriñando la palabra, buscando, ¿no? La palabra de Dios que nos da la libertad, nos da el gozo, la esperanza en nuestra vida, ¿no? Entonces, en esta jornada, nosotros estamos comenzando este primer día hasta el día miércoles, tendremos este seminario bíblico. Espero que Dios nos bendiga también esta semana para transmitir el corazón de Dios que está dentro de la Biblia. Entonces, para dar comienzo a este seminario bíblico, voy a pedir a hermano Nelson Torres, si puede orar para esta primera sesión, ¿no? Por favor. Buenas noches, mi querido Christopher. Gracias por permitirme esta gran bendición. Bueno, vamos a orar y a pedirle a Dios que Él obre en esta tarde y noche. Que el Señor derrame su Santo Espíritu sobre usted, Christopher, y sobre todos para poder escuchar la santa palabra. Querido y amado Dios, venimos a ti en esta tarde y noche, Padre amado, a suplicarte, mi Dios, que obres grandemente como usted lo sabe hacer. Bendito Padre Celestial. Gracias por este nuevo día, por este lunes que empezamos una nueva semana de estudios, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Quita ese corazón de piedra, Señor, y pon ese corazón de carne, como a ti te agrada, Padre. Obra grandemente, Señor, en esta tarde sobre nuestro evangelista Christopher Muñoz para que nos transmita la palabra que tú tienes para darnos en este inicio de semana, en esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Sin ti nada somos, mi Dios. Y acudimos a usted para que usted obre grandemente en nuestras vidas, Señor. Abrimos nuestro corazón, humildemente venimos ante usted. Y su santa palabra dice, donde está uno y más, en su santo nombre ahí está usted, mi Dios. Y eso creemos firmemente, que usted dirija este estudio bíblico, Señor. Gracias por darnos, Señor, cada día el alimento que lo necesitamos, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia. Sabemos, Señor, que no somos dignos de usted, pero su santo amor, su inmensa misericordia nos hace venir a usted, mi Dios. Todo esto, Señor, se lo pedimos y se lo agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina. Amén y amén. Entonces, en esta semana, yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Sobre este tema, este seminario, es el tema principal es muertos al pecado, vivos para Dios. Vamos a ir compartiendo poco a poco, ¿no? Cada día, varios temas respecto a esto. Espero que Dios nos permita, ¿no? El entendimiento de cada cosa. Entonces, en esta primera jornada, el tema, digamos,
o subtema de esta sesión es como liberados del pecado. Vamos a buscar entonces el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Voy a leer. Romanos, capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 13. Busquemos, por favor. Ya, voy a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hasta el versículo 13 hemos leído. Bueno, principalmente yo estoy muy agradecido al Señor porque a través de los siervos que hay en nuestra misión, nosotros podemos distinguir y aprender muchos puntos, ¿no?, de la vida espiritual, muchos temas, a través de la enseñanza de los pastores. Nosotros podemos descubrir, ¿no?, el mundo de Dios, el corazón de Dios, ¿no? Porque por mucha, digamos, situaciones que la gente vive en su vida, tiene experiencia, ¿no?, de, digamos, por todos los acontecimientos que ocurren, ¿no?, en la vida de la gente. Pero en el caso de los, como siervo de Dios, los pastores de nuestra misión, ellos están teniendo y la experiencia con Dios, cómo Dios les ha guiado durante muchos años, ¿no? Principalmente, ¿no?, nuestro pastor, el pastor Uxupar, él ha recibido la salvación, ¿no?, en el año 62. Él está desde ese tiempo compartiendo la palabra de Dios. Nosotros, ¿no?, ni siquiera hubiésemos imaginado no pertenecer a la iglesia o escuchar la palabra, digamos. Además, alguno ni siquiera, en mi caso, ¿no?, yo todavía ni siquiera había nacido, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no?, la vida del pastor, ¿no?, mirando la vida del pastor, cómo él ha enseñado la palabra de Dios, cómo él ha compartido el mensaje de Dios con muchas personas, tanto como personas como comunes, también algunos líderes mundiales como los presidentes, también algunas autoridades importantes de diferentes países, cómo el pastor está compartiendo, ¿no?, todo lo que en su vida ha recibido por medio de la palabra de Dios. Entonces, hace un tiempo atrás yo estaba escuchando también una conferencia el pastor de nuestra misión, es el presidente actual de la Misión Buenas Nuevas, el pastor Lin Minchol. Él es el pastor presidente, ¿no?, actualmente está dirigiendo la misión a nivel mundial. Entonces, el pastor Lin estaba explicando acerca de la vida de creencia, cómo la gente, ¿no?, puede vivir realmente en este mundo. Entonces, nosotros primeramente tenemos que conocer bien
acerca del propósito, ¿no? El propósito de por qué Dios nos ha dado la Biblia, por qué Dios nos ha permitido la palabra de Dios en esta época, en el mundo, por qué Dios nos ha permitido su palabra. Ya, Dios tenía interés de conversar, de comunicarse con los hombres, quería tener la relación, ¿no? Pero lamentablemente las personas, por no conocer su origen, su naturaleza, están ignorando acerca de su propio corazón, está ignorando sobre su identidad. Por eso vive solamente, ¿no? Trabaja, se esfuerza y así trata, ¿no?, de llevar una vida buena. Pero ¿qué pasa? Un día nosotros, conociendo la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que podemos comprender? Que nuestros corazones están y también contaminados por el pecado. Eso es lo primero que nosotros podemos comprender, ¿no? Porque viviendo en el mundo, la gente no se da cuenta de esto, sino que trata de llevar una vida correcta, una vida justa. En su justa medida no está tratando de vivir bien. Es decir, que lo ideal es que yo no perjudique mucho a la gente, más bien que, y a través de mí, si alguno puede ser beneficiado, sería muy bueno, ¿no? Pero el querer perjudicar a otra persona, esto no está en el plan de las personas, de la gente. Pero la palabra de Dios nos dice que en el corazón del hombre de continuo solamente surge la maldad, el pecado. O sea, no es que esto ha sido siempre así, sino que al principio, cuando Dios creó al hombre, en sí el hombre era uno con Dios, estaba juntamente con Dios, podía recibir todas las cosas de Dios. Pero en el momento que Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, su corazón se ha desviado, se ha corrompido. Por eso dice la Biblia que entró el pecado por un hombre. Nosotros antes hemos compartido, ¿no? Y pecado, en la origen de la palabra, el pecado es como desviarse del blanco, ¿no? Es decir, que el hombre había sido creado para servir al Señor, pero después de que el pecado entró en su corazón, el corazón del hombre se desvió a una dirección equivocada. Entonces, durante mucho tiempo, el ser humano ha vivido solamente como buscando satisfacer los deseos de su carne, ¿no? Es decir, que los deseos de sus ojos, los deseos de su carne, y también ha vivido para vanagloriarse. Son las cosas por las cuales viven los seres humanos. ¿Qué pasa? Un día, cuando yo escuché el Evangelio, la primera cosa que yo entendí, ¿no? Por medio de Jesucristo, todos mis pecados fueron perdonados. Ya yo fui justificado por medio de la obra de Jesús, ¿no? Entonces, el momento que yo recibí la salvación, entendí que Jesucristo había perdonado todos mis pecados. Yo estaba muy agradecido delante de Dios, ¿no? Realmente Dios ha hecho esta obra. Yo no tuve que hacer nada para recibir la salvación. Por eso al principio tenía un corazón, ¿no?, para predicar, para leer la Biblia. Así estaba muy agradecido, y también siempre que me encontraba con mis compañeros, con mi familia, yo quería predicarles, ¿no? Quería compartir lo que yo había escuchado. Entonces me sentía muy feliz, ¿no? Realmente mi pecado fue perdonado, Cristo limpió mi pecado. Pero pasando el tiempo, yo podía ver, ¿no? Aunque yo era una persona justa, salva, pero de mi corazón no cesaban los deseos maliciosos, las maldades, ¿no?, el corazón pecaminoso. Surgía, ¿no?, en mi vida. Entonces, un día yo pensaba, llegué a pensar, ¿no? ¿Será que yo recibí la salvación o no? Aunque yo creo en Dios, aunque yo leo la Biblia, aunque yo estoy predicando la palabra, pero dándome la vuelta, parece que una imagen que yo no quisiera llevar aparece en mi vida. Es decir, una identidad maliciosa estaba apareciendo dentro de mí. Entonces, me parece que ¿será que recibí la salvación? Así yo pensaba, ¿no? Entonces, ese punto me traía muchas dudas, ¿no? Para uno después de recibir la salvación, ¿cómo tiene que vivir? ¿Realmente del corazón tienen que surgir los deseos, los pensamientos malos? Así yo pensaba, ¿no? Por eso un día, escuchando la enseñanza del pastor, él estaba explicando sobre el libro de Romanos capítulo 6. A mí me ha impactado en gran manera, porque llevando la vida de creencia, cada uno de nosotros de por sí, cuando vive, trata de evitar o trata de rechazar todos los deseos pecaminosos que surgen en su corazón, ¿no? O sea, por lo menos ese es mi caso, ¿no?
No sé, los hermanos tal vez no piensan así, pero en mi caso así yo pensaba, ¿no? Yo tengo que rechazar, yo tengo que dejar, ¿no? Porque siendo hermano de la iglesia, por lo menos debo tener o considerar llevar una vida distinta. Luego, cuando entré al seminario, constantemente leía la Biblia, recibía el entrenamiento, la enseñanza, ¿no? Así yo veía muchas cosas en mi vida, pero podía sentir que en mí no había cambiado nada, ¿no? El interior de mi corazón era igual. Y luego cuando yo fui levantado como evangelista, yo pensé que ahora voy a ser distinto, ¿no? Ahora ya mi pensamiento va a cambiar, ahora yo voy a ser una persona distinta, de mí no se levantará la maldad, el pecado, ¿no? Pero no era así, ¿no? Entonces, yo tenía, ¿no? Dentro de mi pensamiento, ¿no? Una idea, ¿no? La salvación, ¿en qué sentido nosotros podemos llegar a creer que nosotros ya hemos recibido la salvación? ¿Por qué de mi corazón surgen estos deseos todavía? Entonces la gente cuando vive y escucha estas voces que salen de su corazón, le cuesta mucho, ¿no? Decir, yo soy justo, yo soy limpio, yo soy santo. Por eso es más cómodo, ¿no, hermanos? Es más cómodo cuando alguien se encuentra con alguien, cuando le pregunta a usted justo o pecador, es más cómodo decir, soy pecador. Porque de por sí uno convive siempre con los deseos que están surgiendo de su corazón. Entonces la gente vive así. Incluso antes de recibir la salvación, una persona, cuando escucha el evangelio, cuando escucha la explicación de nuestra iglesia y escucha la voz de sus pensamientos, no puede rechazar esta voz y exactamente está en contra de la enseñanza que nosotros estamos impartiendo, ¿no? ¿Cómo alguien puede decir que es justo? ¿Acaso usted no peca? ¿Acaso usted no comete errores, maldades? Así pregunta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender bien, ¿no? ¿Cuál ha sido la obra que Dios ha hecho en la vida de nosotros? ¿Qué es lo que con qué manera Dios ha trabajado en nuestra vida? Debemos distinguir bien ese punto. Cuando ustedes distinguen bien sobre ese punto, entonces rápidamente ustedes se darán cuenta a qué es la realidad y qué es la ficción, ¿no? ¿Qué parte es real y qué parte no es real? Nosotros debemos distinguir eso, ¿no? Entonces acá en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1, ya aparece un versículo que nos está como golpeando fuertemente nuestro corazón, ¿no? Ya, el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, que para que nosotros recibamos más la gracia, entonces nosotros tenemos que perseverar cometiendo más pecados. Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Por qué está diciendo eso el apóstol Pablo? Porque en el libro de Romanos capítulo 5, ya veamos un poco más arriba. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces alguien puede pensar, ¿no? Yo mientras más peco, entonces más gracia recibo, ¿no? Así alguien puede pensar, ¿no? Después de recibir la salvación, si yo cometo más pecado, entonces yo recibiré más la gracia, recibiré más bendición. Pero el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1, está respondiendo a eso, ¿no? ¿Qué dice? En ninguna manera. El versículo 2, ¿no? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya, hermanos, ¿ustedes han muerto realmente al pecado? Es decir, que en sus vidas, ¿acaso no funcionan los deseos pecaminosos? ¿Usted no siente deseo de pecar, de cometer pecado? Ya, el libro de Romanos capítulo 6, versículo 2, nos está explicando algo muy interesante. Dice que en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, dice. Es decir, que a tal persona no tiene incidencia acerca de los deseos del pecado, los deseos de la carne. Entonces, esto es equivalente a decir, ¿no? Que cuando una persona vive, o sea, está viviendo en este mundo y llega un deseo, por ejemplo, de robar. Entonces, en su corazón aparece un deseo grande de querer robar y luego con facilidad puede expulsarlo. Ya, yo no voy a robar. Entonces, ya así lo deja. Otro deseo, por ejemplo, el deseo de adulterar, llega en el corazón, ¿no? Lujuria. Entonces, cuando llega y luego, como abriendo sus ojos, ya dice, ya, lujuria que se vaya, ya, como vete de mí.
Así, si fuera tal persona que puede rechazar así de esa manera, entonces la Biblia está diciendo que ya ha muerto, dice, al pecado. Pero mientras nosotros vivimos en este mundo, cuando recibe algún pensamiento, algún deseo de la carne, en nuestros corazones, ¿cómo funcionan? Está aceptando fácilmente, ¿no? Está recibiendo. Pero la Biblia dice que nosotros hemos muerto al pecado, muerto al pecado. Entonces vamos a ver qué significa realmente esto. Y luego, el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Este versículo es más importante, ¿no? Es muy importante porque dentro de este versículo está la explicación más precisa de cómo Dios ha trabajado en la vida de los seres humanos. Ya, ustedes saben, ¿no?, que Jesús ha recibido bautismo en el río Jordán a través de Juan el Bautista, ¿no? O sea, conocen bien. Y luego también, creo que ustedes han escuchado, ¿no?, que a través del bautismo que Jesús recibió, ya el pecado del mundo también ha caído en el cuerpo de Jesús. Hasta ahí ustedes tal vez pueden conocer, ¿no? Pero hay algo muy importante. Al momento en el que Jesucristo recibió el bautismo, mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes han estado presentes en ese lugar o han sido bautizados juntamente con Cristo? O sea, ¿ustedes fueron bautizados juntamente con Cristo? O sea, alguno puede decir que sí, otro puede decir que no, otro puede tener dudas, ¿no? Pero según esta palabra dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, dice? Ya. Aparentemente dice que ya Cristo y nosotros hemos sido bautizados juntos, ¿no? Pero Cristo, ¿hace cuánto tiempo estuvo en este mundo? Hace 2000 años atrás. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes y yo podamos haber sido bautizados juntamente con Él si nosotros nunca estuvimos ahí? Nunca hemos estado en ese lugar. Entonces, muchas personas leyendo el libro de San Mateo capítulo 3, tiene una teoría. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús fue bautizado? Algunos están diciendo que el bautismo de Jesús es una especie de como muestra de humildad de parte de Jesús, para mostrar a todos que también tienen que recibir bautismo. Algunos hablan de esa manera, ¿no? Pero la verdad, el principio del bautismo o el principio de ser bautizado, la palabra bautismo tiene el origen en el verbo sumergir. Es decir, que tiene que sumergir completamente su cuerpo para recibir bautismo. Algunas religiones solamente están echando un poco de agua, ¿no? En la cabeza, así en la espalda, pero según la Biblia el significado correcto del bautismo es sumergir, es decir, meter todo el cuerpo dentro del agua. Eso viene a ser el bautismo, ¿no? Entonces, el bautismo está representando en cierta manera para los que están creyendo en Dios, ya se refiere a que una persona ha sido sepultada y luego ya saliendo del agua ha renacido, ¿no? Es una nueva persona. Entonces, en el sentido del bautismo que reciben los cristianos, con esta manera están recibiendo bautismo, como si fuera que ya la persona que era antes murió y luego otra persona ya va a salir después de entrar en el agua, ¿no? Ese tiene este sentido. Por eso, bautismo tiene el sentido de sepultar, de muerte de la persona. Pero cuando nosotros vemos acerca del bautismo de Jesús, nosotros podemos distinguir algo muy interesante. Ya vamos a buscar el libro de San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, el versículo 15. Dice así, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, aquí hay un evento particular que está ocurriendo entre Jesús y Juan el Bautista. Ustedes deben saber, ¿no?, que Juan el Bautista tenía una diferencia de edad con Jesús de 6 meses. Él era mayor, ¿no? O sea, ambos tenían la edad de 30 años. ¿Por qué? En la ley decía que
para que una persona pueda desempeñar como sacerdote, sí o sí tiene que tener mínimo la edad de 30 años. Por eso, para que como Juan el Bautista, quien era hijo de Zacarías, pudiera ejercer como un sacerdote, sumo sacerdote, mínimo debería tener la edad de 30 años. Por eso, en esa edad es que Jesús y Juan se han encontrado. Y luego Jesús vino ante Juan para recibir el bautismo, pero Juan le dijo que yo no puedo bautizarlo a usted, porque yo solamente estoy bautizando a los que tienen pecado, a los pecadores, pero usted no es pecador. Entonces yo no puedo bautizarlo, sino que usted tiene que bautizarme a mí, porque yo soy pecador. Así está diciendo Juan, ¿no? Pero Jesús le dice que deja ahora para que cumplamos toda justicia. Y luego dice que le bautizó. Pero algo interesante es que al momento en el que Jesús recibe bautismo y se sumerge en el agua, un acontecimiento majestuoso, maravilloso ha ocurrido. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Jesús salió del agua, dice que los cielos, dice, le fueron abiertos. Hermanos, el cielo no está hablando, ¿no? Como un día que está nublado, ¿no? Que se ha abierto, ¿no? De las nubes, sino que en el sentido más como espiritual, ¿no? El cielo se refiere al lugar, es el reino de Dios, donde habita Dios, ¿no? Entonces, ese cielo estaba cerrado. ¿Por qué estaba cerrado el cielo? En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2, dice que no es que se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no se ha agravado su oído para oír, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han ocultado vuestro rostro para no oír, dice. Entonces, por causa del pecado, no podía ya el cielo estar abierto para los seres humanos. Estaba cerrado. Entonces, el momento que Cristo ya recibe bautismo y luego es sumergido en el agua, y luego sale, en ese momento dice que el cielo se abrió. Es decir, que anterior a esto, el cielo estaba cerrado por causa del pecado, ¿no? Entonces, cuando Jesús se recibe el bautismo, el cielo se abre. ¿Por qué? También ya Cristo recibe los pecados de todos los seres humanos. Hasta ahí ya estamos de acuerdo, ¿no? Pero ya no solamente Cristo ha recibido todos nuestros pecados, sino la vida de los seres humanos ha ingresado dentro de Jesús. A través del bautismo ha sido trasladado toda la humanidad que estaba en Adán, ha sido puesta en el cuerpo de Jesús. Es decir, que Dios ha tenido el deseo de que los seres humanos de Jesús sean uno. Porque antes de que la humanidad sea trasladada a Jesús, ¿dónde estaban los seres humanos? ¿Dónde estábamos conviviendo? ¿Dentro de qué nosotros hemos vivido durante muchos años? Dentro de Adán. Entonces, estando dentro de Adán, nosotros éramos personas que tenían pecado, ¿no? Éramos pecadores. Por eso, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, hermanos, la única manera en la que nosotros podamos pagar el pecado es a través de la muerte. No es que porque la gente se arrepiente, porque la gente pide perdón, no es que de esa manera llega el perdón del pecado, sino que la paga del pecado es la muerte. Entonces, la única manera de pagar el pecado de los seres humanos es a través de la muerte. Si no existe muerte, entonces no se paga el pecado. En el libro de Levítico hemos visto la semana pasada, ¿no? Existen cinco tipos, ¿no? Aparecían 5 tipos de sacrificios, pero dentro del cuarto sacrificio hay 4 tipos de personas, ¿no? Que recibe también, que puede hacer la expiación por el pecado. Está el sacerdote, luego el jefe del tribu, luego el pueblo y luego una persona común del pueblo. Cuando ustedes ven, cada expiación que se realiza, cada sacrificio incluye la muerte de los animales. Sin haber muerte de los animales, nunca se puede perdonar el pecado. Y luego, en el libro de Levítico capítulo 16, aparece acerca de un sacrificio anual, es el día 10 del 7º mes, se realiza un sacrificio, también tiene que ejecutar un animal. Tiene que morir un animal. Entonces, todos los sacrificios antiguos donde aparecen los animales, todos los animales tenían que morir, tenían que ser sacrificados, porque la paga del pecado es la muerte.
Es decir, que no puede dejar vivo al animal. Si deja vivo al animal, entonces no se paga el pecado. Dicho de otra manera, ¿no? Nosotros teníamos pecado, ¿no? Éramos pecadores, pero debería pagar por el pecado, debería pagar con su vida, debería morir. Pero ¿cuál es el problema? Si en el caso que nosotros morimos, entonces ¿cómo nosotros podemos otra vez volver a la vida? Es decir, que el ser humano no tiene la facilidad, no tiene la manera por sí mismo morir y luego resucitar. No tiene el poder. Por eso en el libro de Job decía, ¿no? Que el hombre muere, dice, pero no tiene la manera de volver a la vida. Ya muere y termina todo, dice. Es decir, que en el hombre no existe la capacidad, no existe la manera de poder regresar a la vida, sino que de antemano, si muere, ya así se acaba todo, ¿no? Entonces, ya Dios, ¿cómo quería preparar el sacrificio? Primero, Dios tenía que incluir a todos los seres humanos dentro de Jesús. Dentro de Cristo tenía que meter. Entonces, la única manera de hacer que los hombres que todavía no han nacido en este mundo puedan entrar dentro de Jesús es a través de un representante general. Un representante a nivel global. A nivel de la humanidad. Ya, para las personas que todavía no han nacido, ¿cómo puede haber un representante? Ya, por ejemplo, en Chile existe, ¿no? El presidente, ¿no? Es el presidente. Él representa, ¿no? Todos los chilenos. Hay alguno que todavía no nace, pero ya hasta el día que nazca, entonces ya el presidente será, ¿no? Su representante. Entonces, cuando el país hace algún acuerdo con otro país respecto a algún tipo de comercio o algo así, entonces tiene que firmar el presidente. Pero las personas del pueblo no tienen que firmar, ¿no? Sino que existe un representante general. Entonces, de la misma manera, ya Dios ha levantado a Juan el Bautista como un representante general del pueblo. Ya vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 11, el versículo 11. Dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ya, es un versículo muy interesante el versículo 11. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Hermanos, disculpe, les voy a preguntar, ¿no? Ustedes también nacieron de mujer, ¿no? De sus madres, ¿no? O sea, no hay alguien que, por lo menos yo no conozco, ¿no? Alguien que haya nacido de su padre, sino que de su madre, ¿no? Ha nacido. Entonces, entre los nacidos de mujer se refiere a todos los seres humanos, ¿no? Está aludiendo a todos los seres humanos. Entonces, como el que ha sido mayor entre los que nacen de mujer es Juan el Bautista. Y luego aparece un versículo interesante, acá dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice. Los violentos, ¿no? Los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿por qué está hablando esa palabra? Entonces, el día en el que Juan el Bautista bautizó a Jesucristo, ya el pecado del mundo ha ingresado en Jesús, también los seres humanos han entrado dentro de Jesús, y luego ya el corazón se ha abierto, el cielo se abrió. Es decir, que cualquier persona ahora puede acceder al reino de Dios. ¿Sí? Por eso dice que con violencia es como que usted abra la puerta de un mall donde hay 80% de descuento en productos. Y toda la gente se abalanza para comprar, ¿no? Desde las 6 de la mañana están esperando para comprar, ¿no? Porque es un descuento único, ¿no? Durante un año. Nunca había estado tan barato como los precios, o nunca había bajado tanto el precio. A veces no hay eventos a nivel mundial donde bajan los precios en las tiendas, ¿no? Toda la gente quiere comprar. Entonces, de la misma manera, el cielo se abre, no hay condición para ingresar. Es decir, que no es que haciendo algo bueno yo tengo que ir al cielo, sino que si confía no solamente en la obra de Cristo ya puede ingresar. Entonces, toda la gente se debería pelear, ¿no? Para entrar, porque ya se abrió la puerta, ¿no?
Se abrió la puerta para entrar. Por eso dice, los violentos la arrebatan, ¿no? Uno que con todo su corazón quiere ingresar puede ir, ¿no? Puede llegar a ese lugar. ¿Cómo puede llegar? A través de Cristo, ¿no? A través de la obra de Jesucristo. Entonces, acá dice que Juan el Bautista es el mayor entre los nacidos de mujer. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Juan el Bautista ya bautizó al Señor Jesucristo, en ese momento la humanidad completa ha entrado en Jesús. Todos los seres humanos, incluyendo los que no han nacido todavía, también todos han ingresado en Jesús. ¿Dónde estaban antes? En Adán. Pero luego, ¿dónde se trasladaron? A Jesús. Por eso, en el libro de 1 Corintios dice que ya existe primer Adán y existe postrer Adán. Entonces, el primer Adán se refiere, es el Adán que había pecado en el jardín del Edén, había desobedecido a Dios. Luego todos los seres humanos, como surgieron de Adán, han quedado dentro de Adán. Pero luego Dios ha preparado como un postrer Adán, último Adán, es Jesús. Entonces, trasladando de un Adán a otro Adán, a través del bautismo, Dios ha puesto a todos los seres humanos dentro de Jesús. Entonces, todo lo que le acontecía a Jesús, en algún sentido, viene a ser lo que acontece a todos los seres humanos, a todas las personas que habitan en este mundo, incluyendo nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo recibe bautismo, luego toda la humanidad ingresando dentro de Cristo, ya cuando Cristo es crucificado, ¿qué ocurre? No solamente Cristo, sino juntamente con Cristo también todos los seres humanos han sido crucificados. Vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, el versículo 20. ¿Ya? Veamos juntos. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya, hermanos, acá aparece un versículo muy importante. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ustedes ni yo ni siquiera hemos nacido en la época en que Jesús fue crucificado, ¿no? ¿Cómo entonces nosotros podíamos ser crucificados juntamente con Cristo? Nosotros estamos vivos, ¿no? En este tiempo estamos viviendo. Alguno está trabajando, alguno está estudiando. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que he sido crucificado? Juntamente con Cristo. Ya Dios ni siquiera nos ha preguntado, ¿no? Ni siquiera nos ha consultado sobre esto. Ni siquiera nos había avisado, yo voy a crucificar a Cristo en vez de ti. Ya voy a hacer que Cristo sea crucificado, pero a la vez ya tú estás dentro de Cristo, estás incluido ahí. Ya Dios no es que nos avisó, ¿no? Para hacer esto, sino que directamente Dios lo ha hecho. Pero muchas personas, ignorando esta verdad, todavía piensan que, yo estoy viviendo. Yo soy una persona que está haciendo, está trabajando, está estudiando, está realizando muchas cosas, ¿no? Y luego no puede distinguir exactamente que ya también ha sido crucificado juntamente con Cristo, dice que la cruz. Entonces, ¿cómo era posible que nosotros fuésemos crucificados? Ya primero, nuestra vida tenía que ingresar dentro de Cristo. Si la manera que Dios ha utilizado para ingresar la vida de los seres humanos al cuerpo de Cristo a través del bautismo, por medio de Juan el Bautista. Entró toda la humanidad dentro de Jesús. Por esa razón, todo lo que le acontece a Jesús viene a ser lo que aconteció a toda la humanidad en cierta manera, ¿no? Entonces, cuando Cristo muere, ya Cristo paga por todo el pecado ¿de quién? De toda la humanidad. Entonces, ya matando, ¿cierto?, el pecado en la cruz, ya todo el pecado del mundo ha sido terminado, ha sido acabado. Por esa razón, no solamente el pecado, sino acá dice, ya vamos a buscar el libro de Gálatas, capítulo 5, el versículo 24, dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, la Biblia dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que la carne, la Biblia está describiendo la carne como, digamos, todo lo que es, digamos, aparte de los huesos, la carne del hombre, está describiendo como el cuerpo, ¿no? El cuerpo físico, ¿no? Pero acá está diciendo que
ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que la carne del hombre que tenía pecado siempre tiene la tendencia para pecar, ¿no? Entonces, esto Cristo dice que ha crucificado, ha terminado. Eso dice la Biblia. Pero ¿qué dice dentro de nosotros? ¿Qué voz aparece? No, sus pasiones, sus deseos pecaminosos todavía están vivos. Entonces la gente vive así, ¿no? Entonces cuando siente que surge algún deseo malo en su corazón, se siente mal. Ah, yo no tengo que tener este deseo, ¿no? Y trata de reprimir con toda su fuerza, pero como no puede reprimir un día, dice, ah, bueno, ya, no importa, ya yo soy salvo, soy justo, ¿no? ¿Qué más da? Voy a vivir cometiendo maldades, pecados. Así, ¿no? Finalmente es vencido, ¿no? Por su propio deseo. Así camina hacia esa dirección. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Cristo ya crucificó, dice, nuestras pasiones y deseos. Entonces, llevando la vida de creencia, lo que está surgiendo en nuestros corazones, ¿de dónde sale entonces? ¿Qué es lo que está surgiendo en nosotros? Ya ustedes, hermanos, deben saber, ya nosotros hemos muerto al pecado. Ya en nuestros corazones ya no más está la operación del pecado. Pero, ¿qué pasa? Satanás está realizando una obra para engañar a las personas. Ah, usted todavía está vivo. Ah, usted todavía está viviendo, todavía el pecado surge de usted, por eso usted es pecador. Y luego así está levantando esta identidad. Pero para Dios ya nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Pero solamente nosotros estamos pensando que todavía yo estoy vivo. Por eso siente, ¿no? En su corazón. Ya, hermanos, ¿qué les parece? Si hay un muerto, ¿no? En el cementerio y de repente le invade un deseo de lujuria, ¿acaso el muerto va a reaccionar con eso? Hermanos, ¿el muerto va a reaccionar? Si surge un deseo de rabia, enojarse con el muerto de al lado, ¿acaso va a surgir una rabia y va a golpear al otro muerto? Sí, en las películas sí aparece así, ¿no? Pero en la vida real no es así, sino que no existe, ¿no? No puede ser influenciado por los deseos de la carne. Por eso nosotros tenemos que distinguir que hemos muerto realmente, juntamente con Cristo. Pero ¿qué pasa, Satanás? Está engañando al corazón de los creyentes. No, usted todavía está vivo, o usted todavía tiene su deseo, todavía tiene como pasiones, así aparece, ¿no? Pero la verdad, ya Cristo ha crucificado juntamente, dice, vuestras pasiones y deseos. Vamos a leer otra vez, dice Gálatas capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice. Está crucificado, es decir que está muerto. Entonces, ¿qué es lo que está surgiendo en mí? Esto es el engaño de Satanás. Satanás hace creer que todavía usted está vivo, todavía usted está llevando su vida, su deseo carnal, y luego le condena en su corazón, ¿no? Yo cómo puedo ser cristiano, cómo yo me puedo llamar pastor, cómo yo me puedo llamar hermano, cómo yo puedo ser diácono, evangelista, ¿no? ¿Cómo yo puedo decir que soy tal persona si de mí salen estas cosas? Pero si nosotros pensamos un poquito más, podemos distinguir una cosa. Esto es Satanás. Es un engaño, es una ilusión. Entonces, cuando usted considera que ya está muerto, ¿acaso los deseos pecaminosos van a poder gobernar su vida? ¿Va a poder ganar contra su vida? Creo que no. Porque ya puede distinguir, ¿no? Realmente estos deseos, aunque están surgiendo de mí, pero la Biblia dice que ya yo estoy muerto. Entonces, un muerto, ¿cómo puede sentir estas cosas? En ese momento puede rechazar, ¿no? El deseo de el pecado. Vamos a ver una palabra más. El libro de Primera de Juan. Busquemos. Primera de Juan, capítulo 3. Primero vamos a leer del versículo 6. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios, como dice acá, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios.
sea, por haber nacido de Dios, dice que no puede pecar. O sea, esta palabra es muy importante porque yo una vez estaba leyendo el libro de Primera de Juan, capítulo 3, estaba muy sorprendido, ¿no? Porque yo llevando la vida de creencia a veces cometí pecado, ¿no? ¿Cómo no puede pecar? Dice. ¿Cómo no puede hacer pecado, maldades? ¿Cómo no puede surgir de su corazón la maldad, el pecado? O sea, mire, hermanos, la Biblia dice que uno que ha muerto no puede pecar. Entonces, siendo un muerto, ¿cómo puede pecar? Satanás en gran manera engaña al hombre porque le hace creer, usted está vivo, usted está viviendo, usted está llevando su vida. Pero Dios está diciendo que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, y luego dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, dice. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos cuidar nuestra vida para rechazar, para dejar el pecado? No es que, hermanos, no es que por su esfuerzo o por su disposición. Más bien, cuando usted quiere luchar contra los deseos que están surgiendo en sus corazones, rápidamente serán vencidos. Pero la Biblia dice que los que han nacido de Dios, dice. Entonces, para poder nacer de Dios, ¿sabe lo que primero tiene que pasar? Usted tiene que morirse. ¿Sí o no? Para nacer de nuevo, primero hay que morir, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos que entender que hemos pasado por ese proceso. Ya nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Por eso hemos renacido. Por eso se habla del nuevo nacimiento. Para nacer de nuevo, primero tiene que morir. Entonces, Jesucristo ha muerto en realidad. No es que aparentemente ustedes están viviendo, ¿no? Es decir, que ustedes están llevando su vida. Entonces, alguien si dice, yo ya morí, alguien cuando los mire a usted le va a tratar como loco, ¿no? ¿Cómo se puede decir que murió? Está viviendo ahora. Está estudiando, está trabajando, está realizando muchas cosas. Pero la verdad es que Cristo, ¿no? Cuando murió, también nosotros hemos muerto, dice. Debe creer esto. Por eso el tema de hoy, ¿no? Liberados del pecado. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos ser libres del pecado? No es que por la determinación, no es que porque ustedes se deciden, desde hoy yo ya no voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro, sino más bien cuando ustedes tratan de reprimir los deseos de su corazón, pareciera como que va a estallar, va a explotar, ¿sí? Así es. Por eso debe entender fácilmente que ya nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, hemos sido crucificados juntamente con Cristo, ¿sí? ¿Cuándo puede comprender ese punto? En ese momento ya podrá rechazar, podrá dejar. ¿Qué cosa? Los deseos que están apareciendo en su vida. Yo escuchando esta palabra tenía mucho agradecimiento, ¿no? Delante de Dios. Porque yo pensaba que un día yo tengo que dejar de tener estos pensamientos malos, negativos, ¿no? Deseos maliciosos. Pero no era así, sino que nosotros debemos creer, ¿no? Por la fe, ya este hombre interior mío ya desapareció, ha muerto, ¿no? Juntamente con Cristo. Ya vamos a regresar para finalizar la sesión de hoy. Romanos capítulo 6 es el texto que hemos leído el día de hoy. El versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, hermanos, la vida nueva no es que se realiza porque ustedes son personas más consideradas, personas buenas, ¿no? Sino la vida nueva se hace cuando usted confía lo que Cristo ha hecho en su vida. Eso es la vida nueva. La vida nueva no es que yo cambié, soy una persona nueva, no distinta. No es eso. Sino que la vida nueva es que aunque yo estoy viviendo, pero la verdad es que debe saber que ahora Cristo vive en usted. Cristo está dirigiendo su vida, Cristo está trabajando en su vida. Por eso también, cuando llega la aflicción a su corazón, cuando llega alguna preocupación, ¿no? Por alguna situación que está a punto de acontecer, también usted debe pensar, esta preocupación, ¿de dónde ha surgido? Esta preocupación está surgiendo de mí, pero en la Biblia dice que ya yo estoy muerto. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar preocupado? ¿Por qué yo tengo que estar angustiado? Esta preocupación está surgiendo de mí. El hermano Fausto a veces dice, no, está siempre gozoso, dice, no, está siempre gozoso. Entonces, para poder realmente estar gozoso en su corazón,
primero tiene que practicar, ¿no?, en su vida de creencia este tipo de cosas, ¿no? Aunque de usted surge la amargura, angustia, dificultad. Cuando usted piensa profundamente, esto que está surgiendo, ¿de dónde es? Eso está surgiendo de mi corazón. Pero yo estoy muerto. Me parece que esto es falso. Y luego, de esa manera, a su corazón ya llega, ¿no?, la tranquilidad. Esto era un engaño. Y así en ese momento es como Satanás también les deja. La Biblia dice, ¿no?, que resistid, dice, al diablo, y él se alejará de vosotros. Entonces, para poder resistir a Satanás, no es que intentando, tratando, procurando, ¿no?, sino que la palabra de Dios tiene que establecerse en sus corazones. Si la Biblia dice que estoy muerto, entonces tiene que creer que está muerto. Por eso, después llegando, ¿no?, después de terminar la sesión, vaya donde su esposa, ¿no? Esposa, yo estoy muerto, ¿no? Sí, tiene que decir, ¿no? Creo que su esposa le va a decir, ¿qué estás escuchando, no? Estás hablando una tontería. Pero la verdad es que la Biblia está diciendo que nosotros ya estamos muertos, ¿no? Muertos a través de Cristo. Es correcto, ¿no? Por esa razón, ustedes, a través de este seminario, espero, ¿no?, que puedan tener también la fe, la confianza en Dios. Ya su vida ya ha terminado. Ya la vida del pecado, es decir, que la vida dentro de Adán se ha terminado. Ya nosotros hemos sido liberados de ese mundo. Solamente nosotros debemos creerlo. Debe tener la seguridad. Este mundo que está surgiendo en mí ya no es válido. Ya Cristo ahora es el que está dirigiendo mi vida. Por eso en el libro de Gálatas 2:20 dice que juntamente fuimos crucificados. Dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Espero, ¿no?, que ustedes también, teniendo la confianza en la palabra de Dios, no es que esto por su sentimiento, ¿no? No es por sentir así, ¿no?, sino que por la palabra. La palabra dice que somos muertos, debe creerlo. Eso es la vida de creencia. Así vamos a terminar. Vamos a orar para finalizar esta primera sesión. Dios Padre, Señor, le agradecemos en esta jornada. Usted nos permite compartir la palabra de Dios con el tema liberados del pecado. Señor, nosotros no hemos hecho nada para ser libres, sino que más bien nosotros solamente habíamos cometido el pecado. Pero Cristo, quien ha hecho la obra perfecta por medio del cuerpo del Señor Jesucristo, a través del bautismo, toda la humanidad ha entrado dentro de Jesús. De esa manera, cuando Cristo ha sido crucificado en la cruz, también toda nuestra vida, toda la tendencia de la carne al pecado ha muerto juntamente con Cristo. Por eso, Señor, nosotros hemos sido liberados realmente por su gracia, por su palabra, Señor. Usted ha trabajado, usted nos ha permitido escuchar el Evangelio, Señor. Nosotros somos nuevas personas, nueva criatura, por medio de Cristo Jesús. Señor, espero que cada uno de los que participan en este seminario, Señor, ya pueda descubrir este mundo tan importante que Dios nos ha permitido, este mundo que Dios nos ha regalado a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, espero que usted nos bendiga, Señor, cada noche nos permita su palabra para poder transmitir el corazón de Dios a cada uno de los participantes en este seminario. Señor, gracias por el gran sacrificio que usted ha hecho a través de Cristo, Señor. Usted nos ha dejado justos, Señor. Nos ha limpiado todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.